Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Iván, Hola Fede, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? pues ando ya con espíritu navideño. Oh, con razón, se oyen por ahí unas series. Sí, ya, ahora sí que esto ahora sí que ya se acabó. Ya estamos en diciembre y pues bueno, en general estas fechas se me ponen muy de buenas, entonces pues me siento tranquilo, me siento bien, aunque vamos a tomar un tema medio interesante, ¿no? Que no, que tiene que ver un poco con las emociones y quizás no, es un poco la antítesis de bienestar. Pero bueno, antes de pasar al tema, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Yo bien, fíjate que mm, sí pensando. ¿Te gustan estas festividades, Iván? La Navidad, la temporada navideña. Sí me gusta. Creo que es una época, al menos en el año, como que siento que toda la gente se enfoca en lo mismo, como en algo bueno, en algo positivo, y como que siento que baja un poco ahí la histeria. ¿Y en qué te basas que es una histeria, Iván? Pero bueno, está bien. Este, pues a mí me gusta mucho la temporada, aunque sí es un poco cansado adornar. Bueno, es que en mi caso, además de adornar la casa de mi madre, es reparar, resanar y todos esos que no hacemos durante todo el año, pues se hace para estas fiestas, ¿no? Digo, la casa queda muy bonita, pero sí es muy cansado. Alguien me decía, también es cansado recoger. Nada, para mí recoger es súper fácil. Pero empezar a adornar, arreglar, pintar y todo eso es muy cansado. Y sí me da mucho gusto. Mi papá, en paz descanse, era como un niño chiquito. Se acercaba esta fecha y le encantaba disfrutar cómo iba cambiando la casa y cómo se iba adornando. Entonces sí lo disfruto, pero sí es muy cansado. Ok, ok. Ahora sí que es como también un tema de ciclos, ¿no? Hablando de ciclos de vida, siento que cada año, al menos en este lado del mundo, es importante como también cerrar un poco el balance de todo el año. Pero bueno, digamos que hoy estamos a 8 de diciembre y Ujú. pues estamos como todavía unas semanas, ¿no? De terminar el año. Así que, pues tú que nos escuchas, esperamos que si eres afecto a este tipo como de rituales, pues que lo empieces, ¿no? Y Federico, justamente, ¿no? Hoy es 8 de diciembre y como tal, pues bueno, en México celebramos el Día del Administrador. Administra en su tiempo, por ejemplo. ¿Funciona? Ándale, ojalá que también administren eso, porque creo que esto va muy enfocado como a la carrera profesional, ¿no? Entonces, pues a todos los que han estudiado esta formación, muchísimas felicidades. Y creo que justamente este tema de administrar, ¿no? En una empresa, recursos, personal, bienes, es justamente lo que puede dar, lo que puede dar la diferencia, ¿no? Entre lograr, por ejemplo, sobrevivir la pandemia o quedarnos, ¿no? Entonces, parece un trabajo fácil porque de repente creo que existen muchos administradores. Sin embargo, no es sencillo y creo que de los retos más fuertes que se tienen es la administración de personal. Sí, Iván, yo creo que es parte de lo que tenemos que venir aprendiendo, ¿no? Yo creo que en México y en muchos países somos muy trabajadores y a veces el tema de administrar los recursos que vamos obteniendo es un tema complejo, ¿no? Cuánto gastar, no gastar, hasta dónde empieza el disfrute y hasta dónde nos estamos excediendo en el gasto que puede comprometer realmente nuestro bienestar. Sí, porque aunque mencioné nada más un tema laboral, pero creo que en la vida personal también deberíamos de, aprender a administrar, ¿no? Y creo que en México uno de los grandes retos es administrar nuestras finanzas. Sí. El otro día estaba leyendo que desafortunadamente la cultura del crédito en México como que llegó a una etapa un poco inmadura de nosotros mexicanos y de repente las personas pues consideran el dinero de un crédito como una extensión de su salario, ¿no? Y lo usan sin muchas veces considerar que realmente no es su dinero y de repente el tema de los intereses y todo eso se vuelve algo muy complicado, ¿no? Es monstruoso, pero sí a esta versión, aunque también te comento en lo personal, yo dentro de mi círculo de amigos, conocidos y familiares,
empezaron a vivir con el crédito o los créditos cuando empezaron a venirse las crisis, Iván. O sea, antes se tenía la cultura de que ahorras y comprabas. Y que tú tuvieras un abonero, que alguien te vendiera crédito era pues muy, ¿cómo decirte? Muy poco frecuente, ¿vale? De hecho, había pocas personas que vendían a crédito, o sea, tú comprabas de contado y adelante. Pero justamente en los ochentas, cuando empiezan a venir las primeras crisis, pues no había capital, no había trabajo. En los ochentas empiezan a verse problemas con las crisis financieras mundiales y ¿qué te digo aquí en la Ciudad de México, no? Y no había dinero, entonces alguien viene y te ofrece, oiga, fíjese que tenemos una tarjeta de crédito, Iván, así. Y no, bueno, todo el mundo queríamos una tarjeta de crédito pues para subsanar cosas del día a día, ¿no? Había una carencia y encarecimiento de productos y entonces podías conseguirlo pero era caro. Y era muy obvio, ibas a obtener ese crédito a usarlo. Cuando llegaba la hora de pagarlo, pues seguías igual que al principio, no tenías manera, ¿no? Sí, porque digo, entiendo un poco el punto que comentas, pero justamente es eso, ¿no? O sea, el dinero de un crédito no es una extensión de nuestro salario, Ah, ¿no? no, por eso. Es un dinero que nos prestan para regresarlo, porque evidentemente el dueño del banco pues encontró un negocio donde tú te presta dinero y te lo cobra con intereses, ¿no? Si es que no se lo pagas en el lapso acordado, que normalmente es dentro del mes donde usaste el dinero. Entonces, digo, es desafortunado, ¿no? Como la necesidad generó esta vez este clima, pero creo que entonces si en su momento los mexicanos éramos también personas que ahorrábamos, pues es momento como de recuperar esa ideología, ¿no? Y administrar nuestras finanzas y ver el efecto que tiene, ¿no? Y por ejemplo, quizás en tu caso no, pero en mi caso con este tema de que ya no tenemos derecho a jubilarnos, pues olvídate, ¿no? Significa que nosotros Sí tienes tenemos. derecho a jubilarte. A pensionarte no, pero a jubilarte sí. Ah, ok, perdón. Ya no tenemos una pensión, pues significa que todavía tenemos que administrarnos más, porque finalmente tenemos que pensar en nuestro futuro, cuando seamos los viejitos o las viejitas, y pues tener dinero suficiente para poder disfrutar, ¿no? Y no quizás malpasarnos esos últimos años de vida. Yo creo que de eso vamos a tener un capítulo de lo que va a ser retiro y esta edad dorada, porque yo creo que lo es todavía, Sí, claro. para los jóvenes y para los no tan jóvenes también, porque sí hay opciones de pensiones, pero ahora los esquemas son muy diferentes y te implica mejorar tu calidad de vida conforme incrementas tu nivel de ahorro hoy que estás joven. Pues puedes lograrlo y puedo lograrlo bien, ¿vale? Pero más adelante entraremos con eso. Lo único que me regreso es al comentario inicial. A mí me queda esta del crédito, Iván, porque yo conocí a mucha gente muy trabajadora que se tuvo que hacer de créditos y bueno, al final terminaron perdiendo su casa. Así, extremo, ¿vale? Pero ellos se morían en la raya y pagaron hasta el último centavo. Pero hubo gente que no pudo. Y dentro de esta cultura financiera que tuvimos que aprender sobre la marcha, porque digo, a mí me enseñaron a ahorrar desde muy pequeño y te prometo que también tuve que hacer uso de créditos Sí. y entendí cómo utilizar esos créditos y no pagar ni un centavo de intereses. No, porque esa justamente es la otra cara del crédito. Exacto. Y hoy por hoy te puedo decir que conozco de más de una familia que cuando se acerca un periodo vacacional van y empeñan hasta la estufa, Iván. O sea, todo lo que pueden van y lo empeñan, ¿vale? Y entonces cuando regresan, pues ya saben que van a comer sopa con no sé qué cosa y o tortillas con no sé qué cosa y van a ir recuperando poco a poco otra vez todos sus bienes. Pero ya es parte de su cultura, ellos saben que no tienen para viajar, pero quieren viajar, van a viajar y van a empeñar media casa. Es parte de una cultura. Yo creo que sería interesante. Más adelante pensemos en cómo Estaremos meter un hablando. tema de esta parte del bienestar que yo creo que va a ser muy abundante y muy interesante, Iván. Sí, sí, en fin. Pero bueno, todo esto fue porque hoy celebramos el Día de Ya los de los Administradores, administradores. ¿no? Felicidades, Felicidades. esperemos que no los hayamos espantado a ustedes que estén en la profesión y que así como logran administrar su trabajo, también lo logren hacer en casa, ¿no? Y en todos los círculos donde se desenvuelvan. Y pues listo, Fede. Hoy con qué tema empezamos. No me pongas de malas, así se llama, fíjate. Lo subtitulé yo. Ah, muy bien. No me pongas de malas. Sí, no, fíjate, Iván, que Oye, no, sería, no me hagas enojar porque si no. tengo un sobrino que dices, ah, ¿quieres a la mala? Así dice. Ok, ok. Seguimos con emociones y vamos con otra emoción primaria, Iván, que es el enojo.
Es correcto. A todos los que pues nos están sintonizando, les comentamos, ¿no? Que ya en su momento hablamos de las emociones, por lo cual les invitamos cordialmente a escuchar los episodios 4, 5 y 6, donde justamente hicimos un primer barrido de lo que son las emociones, los sentimientos de forma general. Y bueno, en estos episodios recuerdo que les dijimos, ¿no? Que íbamos a tratar de ir profundizando sobre cada una. Y pues decidimos empezar con este tema que creemos que es relevante y que a veces quizás está mal visto, porque es una de las emociones que inclusive creo que todo el mundo reconoce más fácilmente, ¿no? El enojo. Sí, fíjate, Iván, que a mí me llamó mucho la atención porque alguien da por hecho que el enojo y la ira es lo mismo. Y viendo como las escalas y viendo cuáles son las variaciones y diferencias, dicen que el enojo es como el siguiente grado después de la molestia o la incomodidad. Primero empieza la incomodidad, luego sigue la molestia, luego viene el enojo y arriba está la ira. ¿Tú has sentido la ira, Iván? ¿Tú ya la has vivido? Creo que sí, sí, Sí. creo que alguna vez sí lo he vivido y quizás nada más un poco, retomando un poco lo que comentas, estamos llamando como enojo, ¿no? A esta emoción como primaria, pero finalmente diferentes investigadores y escuelas la nombran de forma diferente. Quizás unos se refieran como la ira, otros como la molestia. No importa, o sea, lo interesante es que aquí vamos a tratar de escribir justamente esa emoción y un tema importante de esta emoción y de todas las demás es la intensidad con la que se vive, ¿no? Que ahí es a donde iba, precisamente, Iván. Porque imagínate que cuando tú y yo decimos verde, a lo mejor yo estoy pensando en verde claro y tú estás pensando en verde oscuro y alguien que nos escucha tiene un verde esmeralda o tiene un verde bandera o tiene un verde no sé qué cosa, ¿no? Pero entendamos que esta emoción primaria es como decir ese verde, de eso hablamos de enojo, ¿vale? En sus diferentes tonalidades y en sus diferentes modalidades, pero todo se puede englobar dentro del enojo, así como podemos englobar diferentes tonos en el verde. Sí, sí, justamente, si me permites, Potegal en el 2010 justamente decía que el enojo es una emoción que se caracteriza por sentimientos que pueden variar en cuanto a la intensidad, que van desde el discomfort hasta la furia o intensa rabia, ¿no? Mm, intensa Entonces, rabia, eso no me la sabía, me sonó. por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, si alguna vez he sentido, ¿qué me dijiste? ¿Ira? Ira. ¿Ira? Creo que sí. Unas veces en mi vida sí lo he llegado a sentir. Y como vamos a ver, es algo, es una fuerza que de repente sale del centro del cuerpo que lo que quieres hacer es como irte, ¿no? Contra la fuente de lo que está causando esa ira. Y justamente creo que es parte de lo interesante de que abordemos esta emoción, porque creo que hay algo que entender muy bien, ¿no? Que fue algo que tratamos de exponerles en los primeros episodios. Las emociones existen porque es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Sí, aunque fíjate que yo solamente una vez en mi vida he vivido la ira, Iván. Recuerdo perfecto que tenía una situación emocional bastante intensa por unas pérdidas familiares y venía yo manejando tranquilamente, te lo juro, tranquilamente oyendo música así rica en el auto. Venía yo manejando. Y entonces, en algún punto, una mujer en un carro me empezó a acosar con su auto y se pegaba atrás y me aventaba las altas. Era de día, ¿vale? Y se pasaba por la izquierda y se emparejaba conmigo, se ponía atrás otra vez, me pitaba, me ponía las altas y otra vez, ahora me alcanzaba por la derecha. Así te puedo decir que fueron como 5 o 10 minutos, que a mí se me hicieron como 2 horas, ¿no? Pero además había mucho espacio, te digo que podía hacerse para donde quería, pero venía molestando todo el tiempo. Y entonces, en una bajada, en una curva, cuando voy yo virando hacia la izquierda con el sentido, esta persona se me cruza y se atraviesa. Y entonces ahí exploté. Me dio tanta ira, pero tanta ira, que recuerdo que ella se adelantó un poco, yo estaba sobre la derecha, y yo bajé el vidrio y bueno, le empecé a gritar, vociferando así, ¿qué quieres? Déjame en paz. Tienes todo el espacio, ¿qué quieres? ¿Quieres que te pegue? Pero yo me acuerdo que yo estaba hasta arriba. ¿Cómo fue la cara de la chava? Porque además yo te puedo decir que tenía como unos 20 y algo de años. No la conocía. Una cara agradable, o sea, se veía bonita. Pero yo creo que cuando vio mi cara y todo lo que le estaba yo gritando,
En ese momento se arrancó y se fue a toda velocidad. Me dejó de molestar. Me acuerdo que ya cuando hizo una distancia como de 50 metros y que algo me regresó así como la conciencia y dije, ay, ya me va a dejar en paz. Y así de, ay, no manches, le acabo de gritar y todas las mensadas que le grité, porque no le grité maldiciones, pero le grité que quería que me dejara en paz, que yo a ella ni la pelaba, que ya me rebasó 1000 veces y que me seguía molestando y que quería, ¿no? Pero gritándoselo realmente yo iracundo. Dije, qué feo es sentir la ira y pensar que hay gente que vive todos los días con ira, ¿no? No, sí, y justamente, digo, con el ejemplo que nos compartes, es algo que los estudiosos han comentado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sánchez Aragón y Díaz Lovin en el 2009 justamente decían que el enojo surge cuando uno tiene la sensación de haber sido perjudicado en los derechos propios y se presenta cuando se tiene la sensación de una frustración o que se le está impidiendo el objetivo de algo que se está buscando, ¿no? Entonces, en esto que nos platicas, pues tú vas conduciendo y de la nada esta persona empieza como medio a violentar, ¿no? Así que empezó a molestarte, ¿no? Empezó a acercarse mucho, empezó a lanzarte las luces y luego te arrebasa y se da un frenón. O sea, es una situación donde finalmente tú vas como tranquilo, ¿no? Aquí disfrutando tu día con tu música y de la nada llega una fuente externa y te empieza a alterar, te empieza a violentar porque la forma en que uno puede ejercer la agresión es muy diversa y pues claro que te tenías que enojar, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me hiciste recordar que el otro día veníamos hacia la Ciudad de México por la carretera Querétaro, Ciudad de México, y vamos en el carril, ¿no? Y de la nada, un tipo atrás llega así todo hecho una furia y he pegado, ¿no? Pegado. Y a mí me molesta muchísimo que hagan eso cuando vamos en carretera, porque siento que es súper imprudente. Entonces, cuando se me pegan así, yo no me muevo. O sea, yo me quedo ahí, es más, hasta empiezo a bajar la velocidad, hasta que la persona ya me rebasa y ya cuando me rebasan, pues ya, ¿no? Que Dios los bendiga. Pero me molesta, en verdad me molesta muchísimo, porque además es muy riesgoso. Y pues bueno, hice esto con este individuo, pero bueno, aquí digamos que me salió mal, porque resultó que este individuo se va hacia la derecha, me arrebasa, se pone enfrente de mí y frena. Pero frenó así de brusco y frenó muchísimo a tal grado que yo casi tuve que detenerme y pararme, si no ya me trabé, me estampaba, ¿no? Y Eso me suena mucho a varias situaciones de la Ciudad de México, Iván. Sí. sí, entonces claro que ahí también me sentí súper enojado y tenía una de dos, ¿no? O empezar también a molestarlo, pero honestamente yo no me siento como con las habilidades suficientes en el manejo a alta velocidad como para estar ahí molestando. Y además tampoco era mi intención, ¿no? Entonces lo que hice fue ya me moví de carril, el otro tipo se siguió, pero después fíjate que he platicado con otras personas, me platican que también les ha pasado, o sea, que de repente en la carretera se encuentran con gente así. Ahora que hablamos con mi amiga Ida en Canadá, me platica que inclusive en Canadá pasa, ¿no? Que muchos accidentes de carretera en Canadá es por ese tipo de personas. Sí, y no es solo de la Ciudad de México, no es un punto estresante. Yo creo que ahí hay alguien afuera que, con perdón y todo respeto, pero como que se desubican en su conocimiento y en sus acciones. Porque además hay que ser claros. Fíjate que Muñoz en el 2009 nos decía que el enojo tiene como función principal iluminar la necesidad de defensa y de poner límites. Es decir, como que es una emoción natural y tiene una función natural. Y dice, invita a la justa acción para ello. Claro que no siempre es funcional o satisfactorio si no se siente o si su sentir es exagerado, ¿no? Y es cuando ahí viene, empieza a perder proporción porque dice que ese enfoque humanista de las emociones y de las acciones pasa de la defensa y los límites a un punto de ser agresivo y violento. Y entonces cuando se rebasa el estado natural o humanista del enojo, es decir, ponen una defensa o un límite, cuando se rebasan esas líneas, entonces estamos hablando ya de la ira o la furia. ¿Qué me dijiste? Una rabia intensa. Esta rabia intensa. Entonces me quedo pensando, bueno, yo creo que sí, ¿no? Como una emoción natural, que tú te molestes, inmediatamente vas a poner un límite a alguien y te sirve de defensa, ¿no? Y está muy funcional y está muy humanista. El tema viene cuando pierde proporción, ¿no? Que te hacen
salir de tus casillas y todo el mundo está dejando de pensar y de sentir realmente y empiezan a obsesionarse con una idea o con una reacción o acción. Yo creo que ahí es donde viene el problema con este punto del enojo. Sí, y justamente hablando de la forma de cómo se expresa, ¿no? Y de esto que hablamos que si de molestia o de una rabia intensa, ah, en parte de lo que leí decían que el enojo se puede llegar a representar de diferentes formas y en diferentes momentos a lo largo de la vida, ¿no? Desde con la familia, con uno mismo, ¿no? En el trabajo, en la escuela, ya vimos en el transporte. Y algo muy interesante del enojo es que se describe una energía acumulada que, ya dijimos, se puede dar cuando alguien vive algo frustrante, estresante o algo ansioso. A veces, cuando la sabemos manejar, se puede expresar de forma asertiva e idónea. Y en otras veces, que quizás es la mayoría de los casos, simplemente se le da salida a toda esta energía de manera muy desbordante, ¿no? Entonces, algo muy interesante del enojo es que explican que, bueno, yo en lo personal digo que emoción no sentida, emoción guardada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú en la vida, por la razón que sea, aprendiste que no te puedes enojar? Pues si cada vez que hubo una pequeña molestia, se va guardando, se va guardando, se va guardando, hasta que a un punto, una experiencia que de repente ya es, o así que decimos en México, hasta que se llenó el vaso de agua, ¿no? Hasta que se acumuló como lo máximo que podíamos guardar. Y entonces la próxima que se presente una experiencia que nos hace molestar, o sea, no nos molestamos, no nos enojamos, no nos enfadamos, sino nos volvemos fúricos, viene una respuesta desbordante, ¿no? Y siento que justamente es ahí el tema con el enojo, ¿no? Ujú. Que cuando no la sabemos manejar y no la sabemos expresar correctamente, viene la experiencia y la respuesta es desbordante. Ujú. Y lo malo del enojo, por decirlo de una forma, como digo, emoción no expresada, emoción guardada, imagínate que por varios días o varias semanas o hasta meses guardas ahí el enojo y pues de repente viene una experiencia que lo justifica y entonces tu respuesta quizás no siempre es acorde a lo que estás viviendo, sino es la respuesta acumulada que tenías de ese tiempo y pues de repente con el enojo ese es el problema, ¿no? Porque el enojo siempre nos va a invitar a defendernos, entonces pues si eres acostumbrado a los golpes, pues ahí es cuando, ¿no? Ojalá y que no. Si eres alguien acostumbrado a hablar con groserías, pues de hecho yo siento que cuando uno está enojado es cuando uno puede lastimar más, ¿no? Fíjate que yo soy muy mal hablado cuando me enojo. Así. Sí, de manera natural. Mucha gente no me conoce enojado. Es lo que te iba a decir, yo no te conozco enojado. Pero yo, que ya me conozco enojado, lo primero que hago es guardar silencio. Porque yo les digo a veces, no es tanto lo que pasó justo en el momento, sino que guardaste cosas, ¿no? Y no les digo que miles, pero dos o tres que hicieron pequeñas y dijeron, ay, ya me agarraron de su puerquito. Aquí en México decimos cuando te lo vuelven a hacer y no hay ninguna consecuencia, ¿no? Y entonces yo trato de manejar mi enojo. Si lo reconozco, me calmo, lo dejo que se ventile y en algún momento digo, a ver, pasó esto. ¿Es frío o es caliente? Igual no puede ser y no se va a volver a repetir. ¿Qué opciones tenemos? Y ya entra en negociación y lo que tú quieras. Pero yo cuando estoy enojado sí soy muy mal hablado. Y no soy el peor mal hablado, pero sí soy mal hablado. Y finalmente, como tú dices, con las emociones alteradas y alguien es mal hablado, pues el mensaje se recibe distinto. Fíjate que hay formas de abordar. Primero, yo te comparto. Yo cuando veo terapias de pareja y hablamos del enojo, yo siempre los invito a que abran más la comunicación, para que no acumulen cosas, para que no guarden energías que a veces no es necesario tener ahí presentes, ¿no? Vas atendiendo una por una, está perfecto. Las vas juntando, bueno, quiero decirte que quiero amarrar una cuerda o romper una cuerda, que son muchas pequeñas hebras, y es muy difícil. Rompe una por una las hebras y la cuerda pues ni siquiera se arma, ¿no? Y hay teorías que te dicen que es bueno que tú vivas con un grado de enojo. Entonces me llamó la atención porque al leer sus propuestas dicen que el enojo se adapta y te ayuda a defenderte ante amenazas. Inspira sentimientos intensos que pueden llegar a ser agresivos o no. Y en su opuesta dice que pueden no ser agresivos y te pueden servir como combustible para realizar tareas, acciones o conductas que usualmente sin ese pequeño grado de enojo no tendrías ni la energía ni la disposición suficiente para realizar.
Aunque eso también yo siento que depende un poco del aprendizaje, ¿no? Exacto, porque tiene que ver, digo, si en el escenario que me dabas tú, yo veo a una persona guardando situaciones, ¿qué te parece? De un año, no vamos a poner toda la vida, de un año, y llega un punto en donde te vuelven a hacer exactamente la misma acción después de un año, tiene un impacto distinto, ¿no? Y claro que la reacción no creo que sea muy amigable ni cordial. Ya están hartos y casi como una olla de presión, explotas, les digo yo, es como vomitar ya. Ya ni siquiera estás pensando, estás explotando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me quedo pensando, la constancia que pudiera ser que pudiera implicar un grado de enojo, ¿no? De, ¿sabes qué? Es que fui y recorrí un camino y ya que iba a llegar, no alcancé a llegar. Frustración. Ajá. Y entonces vas o dos, tres veces a correr y llegas al mismo punto. En la cuarta vez llegas y ya te vas a rendir y tu mente te dice, ¿otra vez te vas a rendir? ¿Neta? ¿O lo vas a intentar un poco más esta vez, no? Entonces, con un grado de enojo, de molestia, de frustración mezclado, dicen, no, sí tengo que llegar. O sea, por lo menos voy a llegar 10 metros más adelante, pero no me voy a volver a quedar en el mismo punto. Entonces, cuando me dicen que un grado de enojo y me dicen este escenario, digo, ah, bueno, sí, sí te sirve, claro que te sirve, ¿no? Tener una energía adicional que te haga tener una tarea y lograrla o alcanzarla, o por lo menos crecer la meta, ¿no? Digo así, pero cuando me hablan del otro, que es una olla de presión, o sea, el enojo así no sirve. Sí, y creo que esa es la parte oscura, ¿no? De esta emoción, porque era lo que comentaba, ¿no? Creo que es una de las emociones que todos llegamos a vivir en una intensidad específica, pero que al no saberla manejar, al no saberla expresarla, como finalmente la respuesta es agresiva y es defensiva, podemos estar lastimando a la persona con la que estamos tratando, ¿no? Entonces creo que no se trata tanto de aprender como a no sentir el enojo, como en su momento yo aprendí, que yo les conté en los primeros episodios que yo cuando me enojaba no me permitía mostrar el enojo, sino yo me ponía triste, ¿no? Que eso es algo que ocurre con las emociones, que vamos a hablar también. Pero yo creo que el tema no es eso, ¿no? El tema es aprender justamente a identificar esa emoción y a saber cómo expresarla, ¿no? Ujú. Porque también si nos enojamos en el trabajo, pues digo, dependiendo del trabajo y de con quién nos enojemos, ¿no? Digo, igual si somos jefes, pues ya le decimos, ¿no? Así que los subordinados se van a tener que ir con ¿A el coraje terapia? atorado, ¿no? Y se tengan que ir a terapia, pero yo al menos saqué mi enojo. Pero realmente es la forma en que, la ideal. Digo, yo recuerdo que tú platicabas, ¿no? De tu ex jefe, que también era tremendo, ¿no? Pero yo creo que tampoco es como la forma, o sea, ¿qué ganamos con estar como así que sacando todo ese enojo, ¿no? A diestra y siniestra y con cualquiera Y, y genera como ese ambiente negativo, ¿no? y la calidad de vida, Iván, la calidad de vida de tanto del que se enoja como del que convive con alguien que se enoja, baja la calidad de vida. Eso es un hecho, te lo puedo asegurar. Al final de cuentas, por eso te hacía esa comparación, ¿no? De cuando puede ser una energía que te impulsa a lograr un objetivo o una meta, ok, ese, ese nivel o ese grado o ese tipo de enojo, yo creo que es como darle coraje o carácter a la vida. Está bien, es positivo, ¿no? Cuando empieza a ir en contra de tu calidad de vida, algo está mal. Y puede ser de tu vida o de las que convive contigo. Me refiero a que cuando algo sale de proporción, algo necesitamos ajustar. ¿Vale? Alguien me decía, oye Federico, pero tú no te enojas. No, yo sí me enojo. Y conozco todos los demás niveles que acá en México decimos, ¿no? No me enojé, me encanijé. Pues sí, sí lo conozco. Pero siempre trato de rescatar esa parte en donde me pueda tener algún beneficio el haberme enojado. No sé si a ti te pasa o a ustedes les pasa, pero yo me acuerdo que cuando estaba más chico, tendría unos 17, 18 años, que me hacían enojar, bueno, mi mamá se reía. Porque desde que veía que me enojaba, mi mamá se empezaba a reír. Y hasta que un día le dije, bueno, ¿qué pasó, mamá? O sea, explícame, Gordis, por qué te ríes? Dice, es que ya sé que te enojaste y ya sé que vas a limpiar, vas a trapear, vas a sacudir, me vas a poner la casa hermosa. Entonces, yo salgo ganando cada vez que tú te enojas. Y yo, eres bien mala onda. Pero sí es cierto, yo empecé a encauzar eso. Yo me enojaba y bueno, y viviendo aparte ya con mi pareja, te puedo decir que más de una vez pinté la casa después de un enojo. Entonces, yo creo que sí te puede servir un grado de energía para hacer algo más, algo que tenías pendiente, te puede ser como un combustible. Algunos de mis pacientes que tienen problemas de ira,
Yo les digo que pues, efectivamente la ira es como un demonio, ¿no? Donde te está carcomiendo y te está mal aconsejando y te la está haciendo pasar mal. Tienes un demonio aquí. En vez de un angelito en el hombro, tienes un demonio horrible ahí, ¿no? Y lo que les digo es, transfórmenlo, cámbienlo, vuélvanlo en un dragón. Ese dragón que a veces tú estás sentadito y no te quieres parar y te impulsa a levantarte y decir, vamos a hacerlo hoy, ¿no? Como yo les decía con mi mamá que ella le encantaba que yo me enojara. No me enojaba seguido, aclaro. Pero ella sabía que si yo me enojaba, en ese momento la casa iba a estar brillante. Sí, finalmente, como dices, ¿no? Esa energía que el enojo nos trae, podemos canalizarla, ¿no? Quizás tú justamente hablabas, tú ya hablaste, de hecho, hablando un poco de estrategias que nos puedan permitir ayudar a trabajarlas. Ya hablaste de dos. O sea, por una parte dices que tú te aíslas, ¿no? Y justamente esa es una técnica que se invita, ¿no? O sea, en función del contexto y de la situación, cuando estamos sintiendo enojados, fúricos, molestos, lo que sea, la invitación es retirarse, Hacer la técnica de tiempo fuera. hacer la técnica de tiempo fuera. ¿Y en qué consiste eso? Así medio, si lo puedes comunicar, lo comunicas, y si no, simplemente tomas o así que sales de ese momento. Pero la idea es, ¿sabes qué? Me estoy enojando mucho, estoy muy furiosa, estoy muy furioso. Necesitamos hablarlo después, porque si seguimos hablando, esto no va a terminar bien, ¿no? Entonces, una de dos, le pides a la persona que se retire, o tú te retiras del lugar, ¿no? Entonces, esa es una primera forma como de responder de forma asertiva y no literal irte como a los golpes, ¿no? Por Y a decirlo los así, extremos. a los extremos. Esa es una que comentaste. Y la otra, que ya también nos compartiste, es justamente esto que le conocemos como terapia ocupacional, ¿no? En este caso tú nos dices que cuando te enojas de repente te pones muy hacendoso, ¿no? Y te pones a limpiar todo y dejas todo pulcro y brillante. Entonces son dos formas, ¿no? Yo, por ejemplo, esa que te he puesto a hacer algo, justamente creo que es una forma de sacar esa energía, ¿no? Como ya decíamos, pues lo describen como una energía, ¿no? Que sale en el cuerpo y que es desbordante en función de su intensidad. Entonces creo que sí, yo también, por ejemplo, muchas veces he ocupado eso, ¿no? De hecho, en mi caso, por ejemplo, cuando me llego a enojar, yo lo que hago sí es como un tiempo fuera, porque normalmente pues me enojo en un ambiente laboral, entonces para evitar problemas con los compañeros, pero llegando a mi casa, me pongo a hacer ejercicio. O sea, me pongo a hacer Ok. ejercicio, no me pongo a hacer el aseo como tú. Pero bueno, la pregunta es, no importa qué es lo que hagamos, lo importante es si la vivimos y logramos controlar, ¿no? Para no expresarla en ese momento, está bien. Pero lo importante es darle salida en cuanto podamos. Sí, que no se acumule. Porque justamente algo de lo que creo que ya tendremos que platicar en la próxima sesión es eso, o sea, emoción no vivida, emoción guardada. Y emoción guardada, emoción acumulada. Fíjate, Iván, que me gustaría, para cerrar, yo te voy a decir que mi abuela tenía varios dichos, ¿no? Mi abuela materna. Y decía, mira, a ver, pasa algo. Si tienes solución, ¿para qué te enojas? Y si no tienes solución, ¿para qué te enojas? Y eso habla un poco con la resolución de problemas y por ahí leí algo que estaré compartiendo en la próxima emisión. ¿Sale? Entonces, pues ustedes, querido auditorio, que nos escuchan, esperemos que la información de esto que estamos compartiendo sobre el enojo, pues les sea de utilidad. Y recuerden, ¿no? O sea, no está mal sentirlo, está muy bien de hecho sentirlo, solo lo que hay que aprender es cómo modularla, nuestra respuesta, ver dónde estamos y claro, ¿no? Si también se trata de un momento defensivo donde creamos del enojo para defendernos, pues hay que hacer uso de, ¿verdad? Hay que vivirlo. Entonces, ah, pues simplemente es aprender a escucharnos. Ok. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook E Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts. y YouTube. Hasta luego. Hasta pronto.